Señor Ministro de Cultura y Deporte, vicepresidenta del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, director del museo, presidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, familia del homenajeado, señoras y señores, buenas tardes. Va a dar comienzo el acto de homenaje a don Francisco Calvo Serraller. En primer lugar, toma la palabra la vicepresidenta del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, doña Amelia Valcárcel. Muy buenas tardes. El acto que nos reúne hoy aquí y para el que tengo el gusto de ser un poco una particular anfitriona, en este caso, es un acto a la vez triste y alegre, de aquellos de los que se solía decir utilizando el lenguaje clásico y con un ojo uno ríe y con otro llora. Es la concesión de la más alta de nuestras distinciones a los méritos culturales, a alguien que nos acompañó larguísimo tiempo en este museo y a quien todos y todas echamos de menos de un modo completo. No va a ser posible la glosa del buen hacer, del magnífico trabajo, del talento de la persona a la que se va a distinguir, dándole la Gran Cruz de Alfonso X Sabio a título póstumo, será glosada por los intervinientes que vengan detrás de mí. Pero para mí es un honor que, bajo la presidencia de nuestro querido ministro de Cultura, con nuestro duque de Soria, que nos acompaña también, nuestro director actual, Miguel Falomir, nuestro antiguo director, Miguel Fugaza, mi querido colega en la filosofía, Fernando Sabater, lo tengo que citar, que lo tengo muy cerca, podamos hoy llevar a cabo una cosa que es deber y honor hacer por la memoria de alguien tan agudo, tan calmado y que tanto y bueno hizo por la cultura española. Yo solamente abro este acto, les doy las gracias por haber venido aquí. Son ustedes el auditorio perfecto para la ceremonia que vamos a llevar a cabo. Muchas gracias. Interviene a continuación don Juan Navarro Valdeberg, arquitecto, pintor y escultor. Buenas tardes, queridos amigos. Quisiera, en este homenaje a Francisco Calvo Serraller, subrayar brevemente unos rasgos muy profundos que caracterizan sus reflexiones sobre el arte vivo, es decir, rasgos que le distinguen como historiador del arte actual y crítico. Miró a su alrededor y observó con enorme curiosidad los procesos creativos en artistas próximos. Estuvo atento de un modo muy intenso y preciso a lo que podemos denominar el advenimiento del arte en la obra de arte, es decir, a cómo y por qué una obra adquiere atributos distintivos de su capacidad emotiva. Quiso saber cómo se realiza o se logra ese poder en la obra capaz de lanzar al espectador un dardo y ostentar un dominio que le supera. En el conjunto de sus reflexiones escritas, en su papel de crítico, me ha parecido en dos modalidades características. Por una parte, hay una búsqueda de la imagen integral, la idea comprensiva, capaz de dar cuenta de un poder comunicativo propio de una obra o un conjunto de obras. Hay además otra modalidad generalmente poderosa o igualmente poderosa que enfoca la atención en la historia personal del autor, en lo singular de su biografía, en una aventura de la que emanan también unas obras singulares. Y, naturalmente, en muchos de sus escritos se entrelazan con gran maestría esas dos modalidades críticas. Francisco Calvo Serraller fue un excelente escritor que se lee siempre con gran placer. Entre sus escritos, los dedicados a la escultura, son especialmente hermosos.
me viene al recuerdo un libro magnífico y también divertido, La constelación de Vulcano, una compilación de textos donde se presentan los escultores del hierro, de la Edad de Hierro, Julio González, Picasso, Calder, David Smith, los artistas de una revolución que calificó como héroes de la revolución de la chatarra. La escultura fue un territorio en el que Calvo Serraller se entretuvo mucho y que siguió tal vez por su inherente dificultad, pues la escultura como arte se expandió según la expresión de Rosalind Krauss, de modo que el hacer en cualquier medio material cae bajo esa denominación genérica, el land art, el process art, el body art, edible art, video art, performance, etc. Dio cuenta de mucho de la escultura española reciente, o no tan reciente. De un modo muy justo, situó cada manifestación artística íntimamente enlazada a un marco y a una cronología internacionales. Valoró así el trabajo de escultores españoles como Oteiza, Chillida, Chirino, Susana Solana, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Eva Lotz, Adolfo Schlosser, Plensa, Miquel Navarro, y naturalmente también expresó su gran devoción por el arte magnífico de Blanca Muñoz. Para terminar, diré algo de lo que ahora me sorprende como un mensaje indirecto sobre la naturaleza del arte que nace de unas muy simples vivencias compartidas con Paco Calvo. Al término de las sesiones de los lunes en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, solíamos volver juntos en su coche, pues habíamos de hacer una parte del mismo camino. En esos trayectos, casi invariablemente, hablábamos de poesía, de arte poética, del arte poética, no de algún tema propio de las artes visuales. Ello nos permitía mantener una perspectiva más distante, más libre o menos comprometida. Nuestra atención era estimulada en ocasiones por novedades editoriales de pretextos o Lumen, por ejemplo, aunque también por cuestiones referidas a clásicos, Mallarmé, Eliot, Wallace Stevens, Vallejo o Emily Dickinson. Recuerdo esos momentos como algo especialmente valioso, una imagen formada por destellos de luz que sucedían semana tras semana. Aquella imagen global de un arte se debía al particular acontecer de unos trayectos de viaje compartidos. Se cumplía en ella, por tanto, las dos modalidades críticas que señalé al comienzo. La sucesión unitaria de acentos de luz era la imagen misma del arte y sus efectos. El arte es parpadeo, sucesos intermitentes, momentos de una serie que sirven de apoyo terrestre en una lucha dura e indefinida, como ocurre en el mito de Anteo. El arte es ese suelo propicio cuyo contacto, aunque discontinuo, nos fortalece y nos ayuda a superar el relieve de altibajos en el curso vital. Gracias. Toma ahora la palabra don Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Muy buenas tardes. Quiero agradecer también, en primer lugar, al Gobierno, que por iniciativa del Ministerio de Cultura, nuestro querido Pepe Guirao haya decidido premiar a Francisco Calvo Serraller con esta gran distinción, como es la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, además de un merecido reconocimiento al gran intelectual español que fue Paco. Estoy seguro que le hubiera encantado muy especialmente, ver a su hijo Guillermo recibirlo de tu mano.
¿Te acuerdas cómo nos saludó a los dos en una de sus temidas columnas cuando llegamos a la dirección del Museo Reina Sofía? Tú como director y yo como segundo de a bordo. Nos colocó en una situación ciertamente difícil, obligándonos a redoblar el esfuerzo en aquel extraordinario reto que nos propuso a su vez nuestra querida y llorada Carmen Albor. Ahora sabemos que su exigencia fue también un cauce, nos abrió un cauce para asociarnos en un propósito común que con el paso del tiempo, como nuestra amistad, no se ha disuelto. Gracias, ministro, por acordarte tanto de Paco como del Prado, donde has tenido el gusto de disponer este su homenaje. La última vez que escuché hablar a Paco fue en este mismo auditorio, poco más de una semana antes de morir. Había organizado con los amigos del Prado un homenaje a nuestra querida Manuela Mena, con motivo de su inminente jubilación, y a través de ella, como no podía ser de otra manera, cursó un nuevo y definitivo homenaje al Museo del Prado. Moribundo, nuestro querido profesor, demostró una vez más que era el más vivo entre todos nosotros. Habló sobre varias cosas importantes, sobre el ejercicio de la profesión de historiador del arte, sobre la libertad que debe presidir el trabajo en la búsqueda del conocimiento científico, pero también de cómo el arte y su estudio requiere una visión más personal que otras disciplinas científicas. Habló finalmente del Prado y sobre lo resbaladizo que es este museo cuando quieres dar órdenes desde el púlpito, desde el trono, desde la cátedra. Paco se entregó al arte como solo se entregan los amantes, los verdaderos amantes, y entre todos ellos los propios artistas, a los que trató con asiduidad y generosidad. Hemos escuchado ahora a Juan, pero quien lo sabe muy bien también es nuestra querida Blanca Muñoz, antes y después de acompañarle, a pesar de todo, en estos felices y decisivos últimos años de su vida. A pesar de su natural y apasionado fulgor intelectual y traicionando solemnemente una promesa, ingresó en la Academia de Bellas Artes, en la Casa de los Artistas, con un discurso sobre la crítica de arte a la que dedicó sin interrupción desde las páginas del País, desde la fundación del periódico. Le recordó la Academia hace unos meses en un acto necrológico memorable a cargo de uno de sus más influyentes maestros, Antonio Bonet Correa, otro extraordinario superviviente en el actual naufragio de referentes de nuestra época. No es baladí tampoco que le vaya a suceder como académico el propio director del Museo del Prado, otra hermosa forma de reconocimiento, y quiero expresarle mi más sincera enhorabuena, Miguel. Poco después de San Fernando correspondió a la Universidad Complutense recordarlo en un acto emotivo dirigido esta vez por nuestra compañera y también discípula Lola Jiménez Blanco junto a nuestra querida Estrella de Diego. Sin embargo, entre las instituciones a las que dedicó su vida intelectual y académica, yo creo que el Museo del Prado fue, sin duda, su desvelo principal, cuando no, como él mismo escribió, su extravío. Fuente de inquietud, pero también de placer extraordinario. Lo explicaron muy acertadamente Javier Portús y Alberto Pancorbo en el libro Introducción al Museo del Prado, donde reunieron con rigor y admiración un gran número de textos y artículos escritos por Paco sobre el museo, sus artistas, sus colecciones, que fue publicado como homenaje, esta vez sí en vida, por la Fundación Amigos del Museo, presidida por don Carlos Zurita y dirigida por la infatigable Nuria de Miguel, verdadero talismán e inseparable de Paco en sus correrías por el Prado. Un episodio fundamental de su relación con esta institución bicentenaria lo forman sin duda los 200 días que dirigió el Prado, en los que, a pesar de la brevedad de su mandato, supo inspirar iniciativas y proyectos que se fueron haciendo realidad con el paso del tiempo. Pero donde brilló con luz propia y destacó sobre cualquier rival fue en convertirse en el mejor exdirector que ha tenido el Museo del Prado a lo largo de su bicentenaria historia. Queda como testigo aún María Dolores Muruzábal,
memoria viva del museo, que con el actual creo que han sido ya 10 los directores con los que ha trabajado y con los correspondientes exdirectores, ¿no? Pues ya en la retaguardia le gustaba decir a Paco, entre otras cosas, que yo mismo era una más de sus contribuciones al Prado. Y la verdad es que no se lo puedo negar. Desde que nos conocimos en la universidad y hasta el mismo día de su muerte, me sentí siempre un privilegiado por formar parte como apéndice, falange o simple turista de su gran pensamiento en torno al arte y su permanente sentido de contemporaneidad. Solía insistir en esta idea, ¿no?, que el arte cambia incesantemente, pero no progresa. El Prado, en ese gran engranaje cíclico de su pensamiento, era un argumento principal, todo un oráculo al que interrogar sobre el destino del arte y con el arte sobre nuestro propio extravío. Ningún museo o lugar del mundo nos ofrece, por un solo ticket de entrada, la posibilidad de franquear al mismo tiempo las puertas del cielo y las del infierno. En ese viaje, indistintamente a nuestros miedos o a nuestras pasiones, Paco se convirtió en un perfecto Cicerone, un auténtico Virgilio del Prado. Cada texto, cada curso, seminario o visita era una introducción a ese lugar particular que nos conecta ya no solo con las musas, sino con los mismos dioses del Olimpo, incluido, por supuesto, el Parnaso español. Entre todos los caminos por los que transitar el Prado, Paco eligió preferentemente el que nos permite reconocer el itinerario universal del genio español, su aportación al arte de todos los tiempos, inquiriendo a sus principales maestros y obras. Entendió Paco, como otros grandes pensadores de nuestra contemporaneidad, que era muy relevante para España y, por supuesto, para los españoles, saber de dónde venimos, como se lo dijera Pablo Picasso a Jorge Semprún, refiriéndose al soñado encuentro del Guernica con Goya y las pinturas negras en el Prado. Idas y venidas de nuestra historia contemporánea que nos remiten a un mismo punto de partida, el arte y su extraordinaria capacidad de cambiar para no progresar. Gracias, Paco, por enseñarnos esa y otras verdades. Muchas gracias a todos. Seguidamente tiene la palabra el presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado, don Carlos Zurita, duque de Soria. Señor ministro, autoridades, señora vicepresidenta del Real Patronato, señor director del Prado, señoras y señores. Quisiera empezar destacando que para Francisco Calvo Serraller, el Museo del Prado fue siempre el protagonista de su pensamiento, su labor y sus deleites. Por ello, ningún otro lugar puede resultar más adecuado para celebrar este acto de homenaje. Para todos los que queríamos y admirábamos a Francisco Calvo Serraller, pues, la alegría de ver cómo se le galardona aquí con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X va unida inevitablemente a la enorme tristeza que nos produce su ausencia y a la sensación de orfandad que su marcha ha dejado tras de sí. En efecto, la temprana relación personal de Francisco Calvo Serraller con el Museo del Prado, como contemplador y amante de sus obras, pronto adquirió una nueva dimensión de trabajo en pro de la institución y de la difusión de sus valores. Consideraba que su amor por el museo debía ser fructífero y devolver, aunque fuera, decía él modestamente, parte de lo mucho que de él recibía. Esto se concretó de manera efectiva en dos ámbitos principales: su etapa como director y su labor en la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Respecto al primero, hay que señalar que, pese a su brevedad,
dejó sembrada la semilla, al menos espiritual, del proceso modernizador que culminaría años después. En cuanto a la Fundación de Amigos, de la que fue vicepresidente en su última etapa, se trató ya de una empresa de largo empeño, dado que se prolongó por casi 40 años. Y en ella no hay un solo día en el que no se le recuerde. Está presente tanto en el trabajo diario como en todas y cada una de las actividades y cursos que desarrollamos, y han sido frecuentes las palabras cariñosas de admiración pronunciadas por los profesores que en ellas participan. Igualmente numerosas han sido las muestras de reconocimiento que tanto amigos del museo como alumnos nos han hecho llegar. Hace 4 años tuvimos la fortuna de poder homenajear al profesor Calvo Serraller con motivo de la presentación de su libro Introducciones al Museo del Prado, que recogía una antología de sus abundantes y fundamentales escritos dedicados al museo. En aquella ocasión manifesté, y hoy me reafirmo, en que de las muchas satisfacciones que me ha proporcionado el ser presidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, una de las mayores ha sido el placer y el privilegio del trato constante y frecuente con Francisco Calvo Serraller. Mucho es lo que he aprendido a su lado, pero mucho más lo que he disfrutado de su saber y compañía. Atesoro con enorme gratitud los momentos pasados junto a él, al igual que el equipo que él mismo formó en la Fundación, atesora sus enseñanzas, su forma de hacer las cosas con rigor, exigencia y pasión, y su constante generosidad intelectual y personal. Todos somos ahora los encargados de preservar e incrementar su extraordinario legado y trataremos de estar a su altura. Una institución como la nuestra no es la creación de un único individuo, ni siquiera de un pequeño grupo de personas. Muy al contrario, la Fundación existe gracias al empeño e ilusión de muchas, comenzando por sus fundadores, entre los que ya se encontraba el profesor Calvo Serraller, continuando por su patronato y por el equipo que en ella trabaja. Pero sobre todo, existe gracias a todos y cada uno de los amigos que forman parte de ella, lo cual nos permite incrementar nuestro apoyo al Museo del Prado año tras año. Dicho esto, sin embargo, es de justicia remarcar que la Fundación no sería lo que ha llegado a ser, el más antiguo y mayor benefactor del museo, con casi 40.000 amigos, si no hubiera contado con la dedicación y el compromiso de Francisco Calvo Serraller durante 4 décadas. Muchos son los logros que la Fundación le debe y tan numerosas las iniciativas por él alentadas y promovidas que sería imposible hablar aquí de todas ellas en detalle. Pero solo voy a referirme a 2 a modo de ejemplo. La primera es el ciclo anual de conferencias en el que, en sus casi 40 años de historia, han acudido más de 40.000 amigos, 40.000 alumnos tanto en el Museo del Prado como en sus sedes fuera de Madrid. Todos ellos han tenido la oportunidad de disfrutar de los más relevantes especialistas en el ámbito del arte y de la cultura. Directores de museo como Philippe de Montebello o Neil MacGregor, artistas como Eduardo Chillida, Antonio López, a Víctor Arica o Miquel Barceló, escritores como José Saramago, Jorge Semprún, John Berger, Antonio Muñoz Molina o Cyril Haspet, historiadores como Hugh Thomas o John Eliot, y por supuesto historiadores del arte como Francis Haskell, Julián Gallego, Nicola Espinosa, Svetlana Alpers,
Joaquín Yarza, Pierre Rosenberg o Dora Astant. Y así, un largo etcétera que incluye filósofos, musicólogos o arquitectos, ya que Francisco Calvo Serraller fue pionero en la inclusión de profesores de otras materias en la aproximación a las colecciones pictóricas del museo. A todos ellos hay que sumar, como no puede ser de otra manera, a quienes durante estos años han sido los responsables de la dirección y de la conservación y restauración de las colecciones del Museo del Prado. Quisiera adelantarles que a partir de la convocatoria de este año, este ciclo de conferencias llevará el nombre del profesor Calvo Serraller. La segunda iniciativa que me gustaría mencionar es la Enciclopedia del Museo del Prado, publicada en el 2006 y que reunió por primera vez y en una misma obra el más completo saber en torno al Prado y lo hizo accesible de manera ordenada y práctica a todo tipo de público. Ambas iniciativas, el ciclo anual y la enciclopedia, dan cuenta del constante interés del profesor Calvo Serraller por promover el constante acercamiento de la sociedad a nuestra querida Pinacoteca y sirven para ejemplarizar el magnífico trabajo que hizo en favor de la divulgación cultural de calidad, así como para contribuir a la dignificación de la figura del profesor y del conferenciante. Quisiera, por último, destacar su satisfacción, compartida por todos, al constatar los magníficos resultados de la puesta en marcha del convenio entre el museo y su Fundación de Amigos. El fructífero y armonioso trabajo de ambas instituciones, que parte de toda tu época, Plácido, ha llevado a las máximas cotas de ayuda por parte de la Fundación en 40 años de labor en favor del museo, permitiendo contribuciones excepcionales como los 4 millones de euros aportados para la adquisición de la Virgen de la Granada. Finalmente, y tras resaltar de nuevo su infinito amor y su lealtad inquebrantable al museo y a su Fundación de Amigos, quisiera enviar, si ustedes me lo permiten, un caluroso abrazo a toda su familia, en especial al recuerdo de Cristina y Marina, que se le fueron antes y que tanto significaron para él, a su hijo y a sus nietos, a su viuda, que le llenó e ilusionó los últimos años de su vida, y a sus cuñadas, que tanto le acompañaron en su viudez previa, pero también a sus amigos, sus colaboradores y la multitud de alumnos y lectores que le seguían. Estoy seguro de que, a pesar de su ausencia física, todos nosotros seguiremos encontrándole y sintiéndole muy cerca a través y gracias a su inmenso legado. Muchísimas gracias. Tomará la palabra doña Manuela Mena, historiadora del arte. Buenas tardes, Museo del Prado. Buenas tardes, Ministro de Cultura. Buenas tardes, Presidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, Vicepresidenta del Patronato, Presidenta en funciones del Patronato, Director del Museo, familia de Francisco Calvo, amigas y amigos todos. Este acto de entrega de la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, en el que he sido invitada a participar en mi condición de historiador de arte o historiadora, tiene una ausencia, la de Francisco Calvo Serraller. Es injusto que él no esté aquí, porque los honores tienen todo su sentido para quienes los reciben en vida, como el Premio Nobel,
y ni siquiera sus familiares, sus amigos y compañeros podemos sentirnos compensados de su pérdida por este reconocimiento público, por muy significativo que sea, y es de los más elevados, ni por el elogio profundo de todos nosotros. Yo pertenecí al entorno académico, no profesional, de Francisco Calvo Serraller. No fui nada más que una condiscípula de refilón y solo de algunas clases en la universidad y no del mismo año académico. Él era de la primera promoción de la especialidad de Historia del Arte y yo de la segunda. Mis palabras hoy aquí, por ello, tal vez sean más objetivas que las de otros más cercanos a él o a su grupo de trabajo, o de su grupo de trabajo. Al referirme a su condición excepcional de historiador del arte y al haber tenido que buscar en los documentos de archivo, en la bibliografía y en conversaciones con quienes le conocieron mejor su carrera y la repercusión de su persona en España. Esa ha sido mi labor aquí. Solo durante un breve periodo de tiempo coincidí con él, cuando fue director del Museo del Prado y yo su directora. Y más adelante, cuando año tras año, creo que sin faltar ninguno e incluso póstumamente, iba recibiendo sus invitaciones, curiosas e inapreciables por su originalidad, para participar en los cursos especializados que organizó desde la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Por ello, la ausencia de Francisco Calvo Serraller produce en mí un vacío especial. No está, pero a la vez está. Y a mí, como historiadora de arte, no me hacen falta fotos suyas en la pantalla. Está presente en mi memoria y en mi memoria visual. Paco Calvo y yo somos de la misma generación, a la que definiría aquí como la generación de los que teníamos en torno a 20 años en mayo de 1968. Es difícil, en mi opinión, es decir, como condiscípula, hacer el elogio de uno de nosotros, de uno que se ha sentado en el mismo banco de la universidad, escuchado en silencio las palabras de los mismos profesores y maestros, y no porque no podamos reconocer el mérito o los méritos de los demás, sino por la libertad de elección intelectual que tiene siempre la juventud y por la libertad especial que tuvimos nosotros, los que entonces teníamos 20 años, los que vimos en directo la llegada del hombre a la Luna y también en directo el asesinato de Robert Kennedy el 8 de junio del año 68. Que seguía al de John Kennedy un poco antes. Aquel tiempo puso en nuestras manos una capacidad de elección de nuestro futuro que imprimía carácter por una nueva y distinta categoría de libertad, distinta a la de otras generaciones inmediatamente anteriores. Salimos todos nosotros muy distintos, a veces opuestos, como sujetos o protagonistas de un tiempo muy especial de la historia y de la historia de nuestro país. Fue un tiempo en el que no solo tuvimos esa libertaria capacidad de elegir, sino además de elegir desde la juventud. Éramos de una generación que tuvo responsabilidades importantes, a veces esenciales, desde muy jóvenes. No significan estas reflexiones que mis palabras en este homenaje a Calvo Serraller vayan a estar teñidas del clásico y, desde luego, escolástico o jesuítico concepto de cum grano salis, con un grano de sal, es decir, con un ligero y elegante escepticismo. No. Nuestras historias cruzadas a lo largo de los años han determinado en nosotros dos, en Paco y en mí, el conocimiento del otro, distante, pero teñido de curiosidad recíproca, de esa curiosidad que se detiene brevemente en la observación silenciosa del otro. Yo comí solo 2 veces con él en nuestras vidas cruzadas y en 50 años. Observación silenciosa desde el inicio hasta su fin, también por nuestra timidez y por la salvaguardia celosa de nuestra intimidad. Así, desde esa distancia, calculas de un vistazo en el otro el paso del tiempo, el nivel de frustración, los embates trágicos de la vida, la impaciencia y de allí a la serenidad, a la felicidad, al nivel alcanzado en el conocimiento de los demás, amigos y enemigos, y la tolerancia en lugar del rigor inflexible de la juventud. La amistad silenciosa, que podía, en mi caso, sin embargo, traspasar la sonrisa leonardesca, impenetrable, que siempre tuvo Paco Calvo. Un mes antes de morir, Calvo Serraller escribió un breve artículo en El País dedicado a un gran artista y gran amigo suyo, Eduardo Arroyo. Hacía referencia, para que vean que no invento, al impacto en Eduardo Arroyo de mayo del 68.
El radicalismo visceral de Arroyo, escribía Paco, le llevó a militar en el Frente Ultraizquierdista del mayo del 68, que interpretó con la gloriosa desmesura jocunda propia de su carácter, siempre una cabeza por delante de todo. Luego, las aguas se amansaron, pero sin pérdida de ese brío personal embriagador. Esto se le puede también atribuir a Paco. Pero este juicio acertado de historiador y al mismo tiempo de crítico de arte, binomio que siempre preocupó a Calvo Serraller sobre su propia actividad intelectual y profesional, no fue para mí lo más interesante de ese artículo, sino las palabras serenas con que se refería a la muerte y a la muerte del amigo. Cuando hace un par de años, decía Paco, asomó su faz siniestra el peligro mortal que a todos nos asedia, Arroyo supo plantar cara a la parca, sobreviviéndose con el mismo entusiasmo y determinación con que hacía todo. Estaba superdotado para la generosidad, que desplegó en una obra polifacética, como creador plástico, escritor, dramaturgo, escenógrafo, pero sobre todo desbordándose en el don de la amistad. A quienes tuvimos el privilegio de gozar de ella, su muerte no solo nos deja desolados por su ausencia, sino que sentimos que algo nuestro muy hondo se muere con él. Algo así se podía decir también de Paco. Firmaba este artículo el 15 de octubre del 18 y a él, a Paco, la muerte le alcanzó el 15 de noviembre y no por esperada y, como siempre, menos imprevista. Para mí ha sido siempre la actitud ante la muerte la que define a un ser humano. Somos conscientes de ella desde muy pronto, pero nuestro cerebro está organizado para impedir que pensemos en ese fin inexorable y vivir así con cierta tranquilidad. Pero no es lo mismo ser consciente del fin que vivir en lo que podemos definir como el corredor de la muerte, que es donde vivió Paco, sin condena previa o con una condena injusta en el último año de su vida. Fue su serenidad ante la muerte la mejor lección que dio como profesor de Historia y de Historia del Arte, su cátedra en la Complutense desde 1989, antes era profesor también, como profesor de Literatura, su pasión, como profesor de Filosofía, su vocación, y como profesor de todas las materias que englobaba históricamente la Facultad de Filosofía y Letras a la que pertenecimos. Creo que Calvo Serraller tenía desde muy pronto la absoluta seguridad de que sería catedrático de universidad. Eso es lo que intuí la primera vez que le vi en mi vida, sentado en una fila delante de la mía en esas aulas en forma de anfiteatro de la Universidad Complutense, en una clase de don Javier de Salas sobre pintura del siglo XIX, en 1969. No era mi clase. Los chicos entonces, en Historia del Arte, se contaban literalmente con los dedos de la mano y ninguno vestía demasiado bien. Sentado al lado de Paco Calvo estaba Ángel González, por allí también Jesús Urrea, tal vez Fernando Marías, que ya era de mi clase, posiblemente Jaime Brihuega. Al llegar a la especialidad recién creada de Historia del Arte, habíamos dejado atrás a compañeros de los cursos comunes, como Leopoldo Panero, Álvaro Marchesi, Nicolás Ortega, Juan José Millás, que tomaron otros caminos de gloria. Calvo Serraller, en ese año, en 1968-70, era un joven alto y rubio, algo excepcional. Como también era excepcional lo bien vestido que iba, con una elegancia sobria a la inglesa que superaba incluso a la de la figura aristocrática de dandy británico de don Javier de Salas. Sin embargo, no sería este quien le dirigiera su tesis doctoral a Paco, y no sé la razón, sino que fue don Antonio Bonet Correa, que le dirigió una tesis calculadamente elegida, Vicente Carducho, tratadista de arte, en 1977, y que en un periodo dominado por la historia del arte formal, en la que muchos encasillaban injustamente a figuras como la de don Diego Angulo o don Alfonso Pérez Sánchez, era un manifiesto de lo que, según palabras del propio Calvo Serraller, hablando en una reciente entrevista del año 2014, constituía el camino histórico-artístico que él, Paco, había elegido, que representaba un arco ideológico diferente. Yo, que me fui de España muy pronto, a Italia, pero en un ambiente de profesores alemanes, y a Estados Unidos, entre lo más granado de Cambridge, Massachusetts, ya vi que no había tanta diferencia entre un arco ideológico y otro. Ese mismo marco ideológico diferente era el de la propia personalidad de Calvo Serraller.
de él, cuya característica principal, en mi opinión, era la capacidad de unir múltiples facetas de naturaleza muy diferente en sus análisis y explicaciones histórico-artísticas, tanto en sus clases, a las que no asistí, como en sus conferencias, en que sí estuve en alguna, y desde luego en sus publicaciones, con una brillantez que recuerda lo que sus discípulos decían de Platón. Y no es que yo quiera comparar aquí a Calvo Serraller con Platón, sino lo que los demás, y en este caso muy cercanos, como discípulos y seguidores, valoraban del maestro, como Olimpiodoro, el joven, filósofo neoplatónico y último director de la Escuela de Atenas, que en su biografía del filósofo decía: poco antes de morir, Platón soñó que se había convertido en un cisne que volaba de un árbol a otro, causando de este modo extremas dificultades a los arqueros que querían abatirlo. Simmias, el socrático, dedujo de ello que Platón sería inaprensible para los que luego intentasen interpretarle. Cuando persiguen el pensamiento de los antiguos, los intérpretes, en efecto, se parecen a los arqueros, que no logran abarcarlo. Así era Paco. Junto a la teoría del arte de Vicente Carducho, que algo después extendería Calvo Serraller a un espacio más amplio en su libro del 81, La teoría de la pintura del siglo de oro, con el análisis de los textos de muchos otros pintores y traslatistas, o a su interés por las grandes figuras del arte español, del Greco, Velázquez y Goya, o en la colaboración con Juan Pablo Fusi, El espejo del tiempo, la historia y el arte en España en 2017 y muchos títulos más, Calvo Serraller fue sobre todo el adalid del arte contemporáneo del siglo XX en España y de los artistas contemporáneos, y eso hasta su muerte. Me refiero aquí no solo a sus libros fundamentales sobre el arte contemporáneo, que son numerosos, como el análisis sobre los cambios e ideales del mismo en España, medio siglo de arte de vanguardia, el arte visto por los artistas, vanguardia y tradición en el arte español, etcétera, etcétera, y muchos otros, sino el goteo incesante de artículos de crítica valiosa de un número impresionante de artistas en exposiciones y en galerías de arte en España y en el extranjero. Estos suponen un corpus monumental del arte en el último tercio del siglo XX y en el XXI, desde el ya lejano 1976, en que empezó a escribir en El País y en Babelia, hasta su muerte el año pasado. Pero no únicamente, también escribió en otros sitios. Eran artículos que respondían al interés personal de Calvo Serraller por el arte contemporáneo, tan absolutamente abandonado en la España moderna, escasamente valorado y comprendido por la generación de historiadores de arte posteriores a la Guerra Civil. En su caso, además del gusto por lo contemporáneo, había un profundo sentido de la responsabilidad de dar a conocer lo no deseado y de abrir España de nuevo a las tendencias internacionales de la modernidad en el arte, a una apuesta que surgía de nuevo de ese renovador mayo del 68 y de su grito de guerra, la imaginación al poder. Y a Calvo Serraller la imaginación no le faltaba. Como profesor, Calvo Serraller parece que fue igual, aunque no fue nunca mi profesor, con esa seriedad y responsabilidad que le hacía no faltar nunca a clase, recordando tal vez a alguno de nuestros profesores de juventud que llegaban tarde o no aparecían por clase o no se preparaban las clases o simplemente se sentaban con nonchalance en una esquina de la mesa. Y esa labor del profesor universitario comprometido reside en parte en la dificilísima tarea de director de tesis doctorales, una revisión a esa faceta de su vida a través de los archivos universitarios o de las bibliotecas revela de nuevo sus intereses y sus responsabilidades, desde el arte del siglo XVII e incluso anterior hasta lo contemporáneo. Algo sé de ello y de su labor, porque en los últimos 15 o 20 años, cuando empecé a entender a Paco de verdad, desde la vejez, y a valorarle en toda su dimensión original y de germinador de talentos y voluntades, le envié a los jóvenes y jóvenes que venían a hablar conmigo y me pedían consejo de cómo seguir y de cómo enfocar sus deseos para seguir adelante en sus carreras hasta lo más alto. Mi respuesta, cuando estas personas me parecía que merecían la pena, era que fueran a hablar con Calvo Serraller, de mi parte. No hablé nunca con él, solo un saludo lejano, cuando ya lejos de la dirección del Prado solicitaba permiso para ver las exposiciones antes de que abrieran al público. Él solo, por la mañana temprano o por la tarde, tarde. Le veía de lejos, su figura siempre elegante, cada vez más rígidos y levantados sus hombros, que en la juventud estaban relajados y serenos, cada vez mirando los cuadros, más, por fin,
más de cerca, en lo que me parecía un cambio fundamental en su pensamiento y en su cercanía al arte, dejando la teoría en la retaguardia de su cerebro. Él, que me enseñó un día una cuestión fundamental de pasada, que el nervio óptico y el ojo eran una extensión de las células del cerebro, porque él miraba ya la profundidad de la materia, que tiene la belleza de la poesía, de la rima, de la luz y de la sombra. Y como decía Francis Bacon de su imaginación de artista, the imagination is technical imagination. La imaginación es imaginación técnica. Nada más. Buenas tardes. Interviene ahora el filósofo don Fernando Savater. Queridas amigas, queridos amigos, bueno, yo no puedo hablar desde un punto de vista profesional, no me dediqué a los mismos trabajos que Paco, no le he conocido más que tangencialmente en sus funciones como profesor, como director de museo, como promotor artístico. Para mí, Paco fue un compañero de juventud. Supongo que la amistad es importante en todos los momentos de la vida, pero es decisiva en la juventud. Nosotros, y digo nosotros porque éramos Paco, Ángel González, yo mismo, nos pasábamos los libros unos a otros, nos comentábamos las películas, crecíamos juntos intelectualmente. Yo siempre he sido un zote absoluto en cuestiones estéticas. Él era mi introductor en esos temas, yo le ayudaba en otros. Y él me ayudaba nunca haciéndome una especie de repaso general del arte, tienes que empezar por aquí, sigue por aquí y acaba allí, sino que él me aportaba las cosas que podían interesarme a mí. Las cosas, él sabía más o menos siempre, dentro del arte, qué cosas podían ser relevantes para mí, para mi vida, para mi formación. Era, quizá, no quiero darle ningún tono doctoral, nosotros jugábamos a aprender, jugábamos a conocer, crecíamos juntos, leíamos literatura, leíamos filosofía y también, pues por supuesto, conocíamos cosas del arte, ellos me enseñaban, Ángel y Paco me enseñaban muchas cosas sobre esos temas, y a veces nos quedábamos fijos, como gripaos en una cuestión. Yo me acuerdo, por ejemplo, el descubrimiento a través de un ensayo de Octavio Paz de un cuadro, el golpe maestro del leñador mágico, de Richard Dad. Bueno, el cuadro en sí mismo es ya un cuadro de esos inagotables, pero además el ensayo de Octavio era extraordinario y nosotros nos pasamos infinito tiempo hablando del cuadro, discutiendo, encontrándole todo tipo de posibilidades, convirtiéndolo en un tópico en la conversación. De vez en cuando nos referíamos y decíamos como el golpe maestro y se convirtió en una especie de lema entre nosotros, como otros casos, otros cuadros también importantes, pero yo recuerdo ese porque verdaderamente fue uno de esos momentos que transforman un poco la vida, ¿no? Y ese fue mi Paco. Luego lo leí mucho en el periódico. Siempre me asombraba que no quería mostrar la erudición que tenía, evidentemente, sino que lo que quería era transmitir el impacto que suponía la obra de arte. Para mí, insisto, hablo desde ser un profano absoluto, a mí me parece que el arte es admiración y emoción. Y que en ese sentido, admirar y emocionarse, asombrarse, el asombro y la admiración y la emoción, yo creo que son lo que hace mejores a las personas. No vivimos solo para respirar,
sino para los momentos que nos cortan la respiración. Y eso es lo que da el arte, esos momentos que cortan la respiración. Y Paco lo sabía transmitir muy bien en sus textos, en sus artículos, y por supuesto, de palabra también, claro, supongo, y aquí hay testigos de ello. En los últimos años, nosotros que habíamos estado, piensen, nosotros cenábamos 2 o 3 veces por semana durante años. El grupo que formábamos, Paco, Cristina, Ángel, María, nos veíamos 2 o 3 veces por semana y en este tema, con estas conversaciones, con estas discusiones, con estas risas. Supongo que nos convertíamos en una molestia para todos los restantes usuarios del restaurante, porque siempre hablábamos muy fuerte, nos reíamos muchísimo y organizábamos mínimos holgorios, siempre con motivos abstrusos, intelectuales, que supongo que nadie que nos oyera entendería. Bueno, después de tanto tiempo, de tanta frecuentación, de una amistad tan fraterna, yo en los últimos años le vi poco, por circunstancias de la vida suyas, por también circunstancias tristes de la mía. Yo me fui a vivir a San Sebastián y nos veíamos muy poco. Pero en todo momento es esas amistades que, aunque no hacía falta vernos, no necesitábamos vernos, yo sabía que siempre lo tenía al alcance del corazón. Siempre estaba al alcance del corazón. Y para mí lo sigue estando todavía. Gracias. Es el turno ahora del director del Museo del Prado, don Miguel Falomir. Señor ministro, querida Blanca, querido Guillermo, amigos de Paco, Francisco Calvo Serraller fue director del Museo del Prado apenas 200 días, poco tiempo para poder valorar su gestión, aunque suficiente para lamentar los ambiciosos proyectos malogrados con su apresurada marcha. Por fortuna, la relación de Calvo Serraller con el Museo del Prado trascendió con mucho su etapa como director. Antes de serlo, participó de la preocupación general que entonces suscitaba la precaria situación de la institución y aportó reflexiones e ideas al debate. Lo hizo, como lo haría siempre durante 4 décadas y hasta días antes de su muerte, a través de 2 cauces principales: la Fundación de Amigos, de la que fue miembro fundador y responsable científico, y sus innumerables artículos y críticas periodísticas. Este interés por el Museo del Prado fue acaso el elemento definidor de su actividad como historiador del arte, en la medida que encontró en él el espacio físico y el marco intelectual donde convergían muchas de sus inquietudes y de las que destacaré solamente 2 muy relacionadas entre sí. La primera fue su concepción de la historia del arte como un todo, negando cualquier cesura entre antiguos y modernos. La segunda fue la lógica aplicación de este principio universal a la pintura española, sobre la que Calvo Serraller reflexionó en libros y exposiciones. Pocos como él han escrito tanto y con tanta elocuencia sobre la consciente voluntad autorreferencial que recorre lo mejor de nuestra pintura, una idea que acaso tuvo su plasmación más lograda precisamente aquí, en el Museo del Prado, en aquella memorable exposición Picasso, Tradición y Vanguardia, que comisarió en 2006 junto a su amiga y colaboradora Carmen Jiménez. Permitidme proseguir mi intervención en un tono más personal y señalar lo que Calvo Serraller ha supuesto para los historiadores de mi generación, o al menos lo que supuso para mí, pues no quiero arrogarme representatividad alguna. Como tantos otros estudiantes de Historia del Arte de provincias, como los madrileños gustan de llamar a quienes no somos de aquí, mi primera aproximación a Calvo Serraller fue a través de sus escritos, sin que pueda recordar ahora dónde leí por primera vez su nombre, si firmando una crítica de arte en El País o en la portada de aquel libro sobre literatura artística del siglo de oro, editado por Cátedra, de lectura obligatoria en la asignatura Fuentes de la Historia del Arte. En los años 80 del pasado siglo, la literatura artística era un campo novedoso para una historiografía española hasta entonces bastante ensimismada.
La literatura artística de Julius von Schlosser, el hito fundacional, se había publicado en España por primera vez apenas en 1976. La primera edición alemana vio la luz en 1924, gracias al impulso de alguien estrechamente vinculado también a este museo, Antonio Bonet Correa, maestro de Calvo Serraller y comisario en 1973 de la seminal exposición El libro de arte en España. Es difícil entender la obra primera de Calvo Serraller sin Bonet Correa y su interés por la literatura artística, a cuya normalización en España Calvo Serraller contribuyó decisivamente, sobre todo con su tesis doctoral dedicada a los diálogos de la pintura de Vicente Carducho, pero también, y entre otros escritos, con su magnífico epílogo a las Academias de Arte de Pevsner, publicado en 1982. Fue mucho lo que estas publicaciones significaron para los historiadores de arte de mi generación. Suponían, de entrada, una estimulante ampliación del campo de estudio, hasta entonces prácticamente confinado al atribucionismo y al formalismo. Pero, sobre todo, teníamos la sensación de asistir a una homologación metodológica de los estudios de arte españoles con los extranjeros. Como tales, eran una inyección de autoestima para quienes viajábamos al extranjero para formarnos y, como tantas veces en este país, lo hacíamos con cierto sentido de inferioridad. En esas circunstancias, uno sentía legítimo orgullo al señalar a colegas extranjeros la edición que Calvo Serraller hizo de los diálogos de la pintura de Vicente Carducho, sabedor que no desmerecía de las mejores ediciones de tratados artísticos hechos en cualquier país y aún aventajaba a la mayoría. La carrera de Francisco Calvo Serraller lo llevó después por muchos otros territorios, pero nunca olvidó el Prado. De hecho, quiso el destino que falleciera un par de días antes de la exposición inaugural del Bicentenario, Museo del Prado, 1819-2019, un lugar de memoria, comisariada por uno de sus más brillantes discípulos, Javier Portús, y que le fue dedicada como postrero tributo a quien fue efímero director del Museo del Prado y, secundando lo que ha dicho Miguel, el mejor exdirector. Gracias. Se procede a continuación a dar lectura al Real Decreto de concesión de la condecoración. Real Decreto 123/2019, de 1 de marzo, por el que se concede a título póstumo la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Francisco Calvo Serraller. Vista la propuesta que efectúa el ministro de Cultura y Deporte en atención a los méritos y circunstancias que concurrieron en don Francisco Calvo Serraller, a propuesta de la ministra de Educación y Formación Profesional y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 2019, vengo a concederle a título póstumo la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, dado en Madrid el 1 de marzo de 2019, Felipe Rey. A continuación, para la entrega de la condecoración se solicita la presencia en el estrado del ministro de Cultura y Deporte, don José Guirao, y del hijo del homenajeado, don Guillermo Calvo. Tomará la palabra don Guillermo Calvo. Buenas noches, ministro, autoridades, amigos y amigas. Bueno, no sé si este es el sitio adecuado, pero les voy a contar que para mí este reconocimiento, este homenaje, tiene su origen en una historia de amor. En estos meses y en estos días de intensos recuerdos vienen a mi memoria flashbacks muy vivos de una joven pareja de recién casados que se había conocido en la Universidad de Filosofía y Letras. Y que, bueno, a través de los años, ¿no? Y pronto se fueron a vivir juntos, ¿no? Y
para ganarse la vida vivían de clases particulares que daban de latín y griego, como le gustaba recordar a mi padre tiempo después, como un poco resaltando lo poco que le interesaban a los dos los bienes materiales, la ambición, la fama, el poder social. Eso sí, los dos eran unos grandes apasionados de la cultura. A lo largo de los años esculpieron su mejor versión y nos la regalaron a todos con una generosidad infinita. Y ni siquiera la tan impertinente, siempre y inoportuna Parca logró apagar esa llama que siguió con fuerza entre nosotros. Hoy me acuerdo mucho de mis padres y ordenando libros y cuadros y cartas me encuentro con una dedicatoria recurrente de sus amigos, para Paco y Cristina. A mí me gustaría este homenaje que yo tengo el honor de recibir, esta gran cruz, pues dedicárselo a mis padres, a Paco y Cristina, y a su hija Marina, pura luz. Muchas gracias. Y para finalizar el acto, interviene ahora el ministro de Cultura y Deporte, don José Guirao. Autoridades, queridas amigas y amigos, cuando venía esta tarde hacia aquí, realmente no me apetecía nada venir, porque no son este tipo de actos los que me gustan y, sobre todo, no puedo estar más de acuerdo con Manuela Mena, que los reconocimientos y las condecoraciones tienen que ser en vida. Y, lamentablemente, la petición para la condecoración de Paco fue en vida de Paco. Surgió, recién nombrado ministro, en una cena con una amiga, el mayor nexo que había entre nosotros de muchos años, Carmen Jiménez, que lamenta muchísimo no estar aquí hoy, y yo también lamento que no esté con nosotros, y hablando de las cosas que había que hacer, de todo lo que habría que hacer, ya sabéis que eso, los que lo hayáis vivido de una manera o de otra, esos momentos iniciales son raros porque vienen muchas cosas a la cabeza que luego se olvidan y vienen otras que no vinieron al principio. Pero recuerdo que con Carmen hablamos, hay que reconocerle a Paco la inmensa labor que ha hecho. Y fue para mí tristísimo tener que enviarle una carta a la ministra de Educación pocos días después del 15 de noviembre, cambiando la solicitud para que fuera a título póstumo. Pero en cualquier caso, las personas están vivas mientras su memoria queda y la memoria de Paco aquí está muy presente en todos nosotros. Tuve con Paco una relación difícil, como a mí me gustan las relaciones, porque son de las que se aprenden. Nunca he aprendido nada o casi nada de nadie fácil. Todo lo más importante que he aprendido en mi vida es de la gente difícil. Y la dificultad de Paco era, aquí se ha hablado de él y yo la resumiría en pocas palabras. Era su inteligencia, su sensibilidad, su brillantez y su pasión. Y además tenía algo que yo admiraba profundamente en él, que admiro profundamente en que lo consigo, que no es tanta gente, que es que escribía maravillosamente bien. Leer las críticas de arte de Paco tenían dos, para mí, que vengo del mundo de la filología, de la literatura, tenía dos facetas, una lo que contaba de la exposición, lo que escribía en los catálogos y otra cómo escribía y cómo lo contaba. Y de hecho disfruté muchísimo su columna Extravíos porque hablaba de libros que yo había leído algunos o que quería leer o que gracias a su columna leía.
Esa sensibilidad de Paco, esa inteligencia, también le hacía ser irónico, que para mí la ironía es otro de los grandes valores. Solo los muy inteligentes pueden dominar la ironía. Pero no estamos hoy aquí, o yo no estoy hoy aquí por una cuestión personal o particular, sino como en representación del Gobierno, como ministro de Cultura y Deporte, para homenajear a alguien que se merece todos los homenajes. Paco Calvo Serraller ha formado parte de la educación sentimental de mi generación. Empezamos a leer crítica de arte en El País, en el periódico también de mi generación, por edad. Empezamos a aprender lo que era la crítica de arte leyéndolo y, sobre todo, como también se ha dicho aquí, Manuela y alguien más, porque por su profundo amor por el arte contemporáneo. No era fácil en la España de finales de los 70 querer el arte contemporáneo, porque no había mucho arte contemporáneo que ver, no había muchas galerías, no había museos dedicados al arte contemporáneo, así que la lectura para alguien de provincias como yo, a distancia de las críticas de Paco, fue fundamental en el acercamiento, el conocimiento y, sobre todo, en el despertar del amor por el arte contemporáneo. Viví con él un episodio muy desagradable, que fue su salida como director del Museo del Prado. Una semana antes habíamos ido juntos, yo era director general de Bellas Artes y Archivos en el Ministerio. Nos habían nombrado a la vez, prácticamente, a él director del Prado, a mí director general de Bellas Artes, y fuimos juntos a Toledo a ver al duque de Segorbe, porque en el Hospital de Tavera estaba el cuadro de la mujer barbuda que Paco quería para el Prado. Yo conocía muy bien al duque de Segorbe de mi etapa sevillana y hablé con él y fuimos, pasamos el día con él, visitamos el hospital y de ahí surgió el compromiso de que el cuadro viniera en depósito a este museo. Y no sé si fue una semana o dos después, se produjo la dimisión de Paco, por motivos que no viene al caso ahora recordar. Lo cierto es que para mí fue, como director general y como persona cercana a Paco, que entonces lo era, ya nos habíamos conocido mucho antes a través de Carmen Jiménez y de José Miguel Ullán y de Ángel González, pues fue algo muy desagradable porque yo siempre pensé que Paco era un magnífico director para el Museo del Prado y lamenté muchísimo su salida. Bien es verdad que, como se ha dicho aquí, lo compensó con creces como exdirector. No he conocido a nadie, los habrá habido, supongo, a lo largo de la historia, pero hablo de mi memoria personal, gente que haya dedicado mayor esfuerzo y mayor entusiasmo para defender, para valorar, para ponderar, para estudiar este museo. Así que el homenaje que le hacemos hoy aquí es un homenaje merecidísimo, es un homenaje que le hace el mundo de la cultura, el mundo de los museos, el mundo del arte contemporáneo, el mundo de los historiadores del arte. Es el homenaje de los amigos, todos los que estamos aquí creo que éramos amigos de Paco o lo apreciamos. Y se produce en un lugar que para todos nosotros es el museo por excelencia, la Casa del Arte por excelencia. Yo he sido director del Museo Reina Sofía y adoro y aprecio y valoro el museo. No podía ser menos, fue mi casa durante 6 años y durante 6 años le dediqué mi trabajo y mi esfuerzo. Pero cuando alguien me pregunta, y lo hacen de vez en cuando, alguien siempre bien intencionado,
dice, no sé nada del arte contemporáneo y me gustaría saber algo de arte contemporáneo, cómo acercarme. Yo siempre digo, vete al Prado. Cuando entiendas el Prado, entenderás lo siguiente. Y es verdad que en el Prado, en este museo, está el origen, porque como bien se ha ponderado también al principio, Paco entendió perfectamente que el arte siempre es el mismo, que va cambiando de escenarios, de circunstancias, de formas, pero que siempre es el mismo. Por lo tanto, pues para entender el arte contemporáneo podemos ir a Altamira, está dificultoso entrar, podemos ver la reproducción, podemos ir al Museo Arqueológico Nacional, podemos ir a cualquier museo, pero qué mejor que venir al Museo del Prado, donde todo eso está con creces. Así que quiero dar las gracias en nombre del Gobierno de España a don Francisco Calvo Serraller por la labor que en favor de la cultura, del arte y de nuestra historia del arte y de nuestros museos hizo en vida. Muchísimas gracias. Lo mejor de dedicar la vida a la enseñanza es que uno no ceja de aprender y con ello se mantiene en vilo la curiosidad, máxime si además el objeto de este afán es una materia tan apasionante y exigente como es el arte. Por lo demás, mi compromiso permanente con el Museo del Prado, al margen de mi paso fugaz por su dirección, mi dedicación al ejercicio de la crítica de arte y al comisariado de exposiciones, y en fin, mi condición impenitente de escritor y conferenciante en los foros más diversos han colmado con sus respectivos dones mucho más de lo esperado y merecido. Pero incluso de no haber sido así, creo que a estas alturas también entonaría un canto de agradecimiento a la vida y a su reverso mortal por darme la azarosa oportunidad de existir.